Bueno, el Instituto Colombiano Agropecuario ICA es la entidad en el nivel nacional encargada de ejecutar acciones de vigilancia, inspección y control de las enfermedades emergentes en el país y de las enfermedades que implican un riesgo para la población humana y animal. En ese sentido, pues la rabia no es ajena y el instituto desarrolla una actividad que está enfocada en la contención y en la prevención de la rabia de origen silvestre. Aquí en esta imagen tenemos pues uno de nuestros 3 especies de quirópteros que hay en el país, transmisores del virus de la rabia. Como es una enfermedad de control oficial en el país, está normatizada por la resolución 2602 del 2003 y es la resolución mediante la cual pues, se dictan las medidas sanitarias para la prevención y el control de la rabia de origen silvestre en Colombia. Ya hemos revisado hasta la saciedad con las exposiciones anteriores que el virus de la rabia de origen silvestre pues, tiene 2 variantes. Una variante silvestre que es ROS, de las que les estoy hablando, rabia de origen silvestre, y la variante urbana, que es la que está transmitida básicamente por caninos, felinos y zorros. Es importante para nosotros tener claro cuáles son nuestros principales agentes causales de la enfermedad de la rabia. Entonces tenemos que es un animalito del reino Animalia, filum Chordata, clase Mammalia, orden Chiroptera, y dentro del suborden Microchiroptera pues encontramos el vampiro ocasionante de la rabia. Tiene unas características especiales, morfológicas, porque es importante diferenciarlo de las otras especies de quirópteros en el sentido de que tiene las orejas pequeñas, tienen unas ranuras para la ecolocalización, la nariz achatada en forma de herradura y un labio partido en forma de V que lo utilizan pues para colectar la sangre del ser que se están alimentando. Es muy importante tener claro con estos animalitos que pues en Colombia se identifican más de 200 especies de murciélagos y dentro de esas especies las 3 que se alimentan de sangre y por tanto son reservorios del virus de la rabia de origen silvestre están el vampiro común o Desmodus rotundus, que es este que tenemos en la fotografía, el vampiro de patas peludas, Diphylla caudata, y el vampiro de alas blancas, Diemus jungi. Les comento, particularmente las actividades de control y erradicación que he realizado en los municipios de Caquetá, en el Putumayo y en el Baupés, he podido encontrar las 3 variedades de estos vampiros, es decir, que están presentes en Colombia y que aquí es muy fácil que lo ubiquemos. Hacia el centro del país, básicamente vamos a encontrar solo a este personaje, que es Desmodus rotundus. Básicamente es redundar en decir que la principal forma de transmisión de la rabia pues es por mordeduras, arañazos y contacto con saliva infectada de animales portadores del virus. Aquí tenemos una fotografía, son archivos ICA de los principales vectores de rabia. Como ven, en todos ellos se cumple la característica principal del labio partido, las orejas pequeñas, y contrario a lo que creemos que el vampiro tiene colmillos pues mediante los cuales accede a las venas de los animales de los cuales se está alimentando, vemos que ellos hacen su principal trabajo es con los incisivos. Es importante tener en cuenta que ellos, su saliva, tienen un agente anestésico muy similar al de la lidocaína. Entonces, seguramente si somos víctimas de un ataque de vampiro no vamos a sentir dolor en la mordedura. Les cuento pues porque he tenido la ingrata experiencia de 2 veces haber sido mordido. Tengo 2 tratamientos encima de rabia. Y entonces, más adelante pues, les voy a comentar más o menos cómo es la situación con eso. Hablar del tema del agente teológico pues es sencillamente redundar. Sin embargo, es
Importante saber que la variante 1 es la que se da en perros, zorros y cánidos en general, y las variantes 3 y 5 son las que hacen el ciclo en la fauna silvestre, ¿sí? Es muy importante la variante 4 en murciélagos insectívoros y en algunos murciélagos frugívoros. Vean, en el año 2019 que hubo un brote de rabia, yo me encontraba laborando en el INCA en Mariquita, Tolima, y allí hubo un foco de rabia y se hicieron las capturas. Hubo un predio donde no se capturaron en esa noche vampiros hematófagos, pero se capturaron vampiros frugívoros. Se enviaron al laboratorio y, oh sorpresa, hubo reactividad en vampiros frugívoros. Entonces, digamos que es un factor de riesgo todo este tipo de quirópteros. ¿Y por qué? Lo decía el amigo que acabó de tener su exposición aquí. Y por lo que he visto en esas zonas donde he estado, los vampiros comparten grutas, comparten cavernas, y ellos son muy familiares, pero son muy territoriales. De hecho, ellos tienen una vida muy junta. Ellos se acicalan, se limpian, hacen muchas cosas en comunidad, y si llega un extraño, pues obviamente lo van a repeler con energía. Entonces, eso va a hacer que se puedan entre ellos transmitir el virus de la rabia. Básicamente, la otra situación con los vampiros es que ellos tienen unos hábitos alimenticios que los llevan a recorrer zonas de alrededor de 10 kilómetros de donde tienen su casa. Entonces eso hace que ellos puedan recorrer grandes distancias, y cada cierto tiempo ellos mudan su casa, y hablamos de que en 6 años pueden recorrer hasta 600 kilómetros mudando de casa. Entonces, he ahí la razón por la cual la enfermedad puede migrar mucho entre zonas. Aquí hay un ejemplo de un caso positivo a rabia. Lo detectamos en el municipio de Puerto Leguízamo, en el Putumayo. El ganadero inicialmente nos manifestó un problema en sus animales, encontrándose esta sintomatología nerviosa, y dentro de las anamnesis pues hallamos que, oh sorpresa, había tenido mordeduras por vampiros. Entonces desarrolló los síntomas nerviosos, se tomaron las muestras y efectivamente se diagnosticó rabia. Muy importante tener en cuenta ustedes como futuros profesionales, cuando tengan un reporte de rabia, no entrar a sacrificar el animal inmediatamente. Debemos empezar a observarlo, esperar a que se produzca la muerte y posteriormente sí proceder a la toma de muestras. ¿Por qué? Porque esto nos puede en cierto momento enmascarar un resultado positivo, y necesitamos estar 100% seguros de la replicación del virus suficiente para que lo podamos encontrar en las células de glía, que es donde vamos a encontrar normalmente el virus. Este caso es un caso que se dio en el departamento del Tolima el año inmediatamente anterior, en un municipio que se llama Ortega. Es una sintomatología también muy típica de un daño nervioso. Observen ustedes toda la sintomatología asociada a rabia. Se presentó el caso a Secretaría Departamental. Finalmente se logró descartar rabia. Pues me pareció muy extraño, ¿no? Finalmente en el perrito encontraron un hemoparásito, pero me llamó particularmente la atención de que la sintomatología era de libro para rabia. Entonces por eso traje a colación este video, porque muy seguramente cuando encuentre ese tipo de sintomatología, pues parte de su diagnóstico deberán orientarlo hacia rabia. Finalmente, pues tener en cuenta que para la rabia de origen silvestre, las especies susceptibles pues básicamente son todos los homeotermos, es decir, los que tenemos sangre caliente. Entonces dentro de esos nos incluimos los humanos, caninos, equinos, bovinos, felinos y las ovejas, ¿sí? Estas foticos hacen parte también de las actividades que hemos realizado, y es el del ciclo de transmisión de la rabia de origen silvestre. Mire, estos casos se dieron en Lérida, Tolima. Una cosa impresionante, la verdad yo nunca pensé encontrar animales que los mataran en una noche, los ataques de vampiro. Parece que ellos en algún momento desarrollan como una histeria colectiva o un olor
es desenfrenado por el gusto de la sangre y llegan a matar a un animal en una noche. Entonces era increíble encontrar esas situaciones. Y este obedece a un amor de Dura por Vampiro. Eso sucedió este año en el Baupés. Entonces inmediatamente se trató como un accidente de exposición inmediata. Estábamos en captura, entonces obviamente el vampirito que hizo el daño lo cogimos para el laboratorio inmediatamente y el tipo pues empezó tratamiento inmediato a exposición de rabia. Básicamente es contarles lo que ya ustedes escucharon hasta la saciedad. El virus entra por las terminales nerviosas normalmente de miembros superiores, llega a la médula espinal, finalmente al cerebro, genera parálisis de la musculatura lisa y finalmente pues muerte por dificultad respiratoria, que es lo que da el diagnóstico de agresividad, ¿no? No poder deglutir, no poder respirar, pues se genera un cuadro de agresividad. Pues los factores de riesgo asociados a la transmisión de la rabia es la baja cobertura de vacunación, el incremento de la población de hematófagos, residir o desplazarse o internarse en zonas rurales. Mire, lo que hablábamos hace un rato, los soldados, los médicos veterinarios, los campesinos que entran al monte, y mire, a mí me parecía esto increíble. Yo les cuento, llegué hace mes y medio del Baupés, allá hay unos colegios de indígenas en la selva, y los jóvenes están internos, hermanos, los muerden a los jóvenes, o sea, es increíble, y eso no se reporta. Entonces, allá la única entidad que hacía la captura éramos el ICA. Entonces íbamos y alrededor de donde estaban los estudiantes durmiendo, los estudiantes de las poblaciones indígenas, cogíamos los vampiros. Y como el vampirito muerde y no duele, entonces amanecían con chorro de sangre cerca de donde dormían. Es increíble, eso sucede aquí en Colombia, eso sucede este año. El otro factor de riesgo es la manipulación de fauna silvestre sin protección. Entonces, por favor, por más que estemos vacunados, por más que estemos seguros de que es que yo sé manejar el animal, lo sé inmovilizar, pónganse un guante de carnaza, protéjanse, porque es la salud de ustedes. Y muchas veces, por confiados, la mayoría de veces, las muertes se producen porque las personas son confiadas, no creen que eso me pueda pasar a mí. Entonces, cuando ya manifiestan los síntomas, acabamos de ver, es tarde, ya no hay nada que hacer. La prevención y el control de la rabia, pues básicamente está dada por la vacunación de todas las especies susceptibles. El Instituto Colombiano Agropecuario ha autorizado con MECOL la preparación de una vacuna que es la vacuna de aftosa más rabia, que es la que se está utilizando en zonas endémicas, y cada 6 meses se está haciendo vacunación en zonas endémicas por solicitud básicamente de las entidades gubernamentales donde se ha detectado la presencia del virus. Las actividades que nosotros hacemos para control de rabia consisten básicamente en el reporte. ¿Quién hace el reporte al Instituto Colombiano Agropecuario? Inicialmente los ganaderos. Si no lo hacen los ganaderos, lo hacen personas que nosotros vinculamos a la entidad como sensores epidemiológicos, que serían en este caso por ejemplo ustedes, médicos veterinarios, vaqueros y personas que se mueven en el medio. Después de esa notificación, nosotros hacemos desplazamiento hacia los lugares donde se está presentando la enfermedad, hacemos un protocolo de captura y finalmente esto nos conduce a ubicar los animalitos con redes de niebla, hacer unos tratamientos con pomada vampiricida anticoagulante y eliminación de esa población específica de vampiros, ¿no? Es muy importante tener en cuenta que aunque hay reportes en las otras especies de quirópteros de reservorio del virus, la población susceptible y número uno de objeto de tratamiento es los quirópteros hematófagos. Hacemos un tratamiento con pomada anticoagulante. La literatura nos dice que por cada animal tratado podemos llegar a eliminar en la colonia hasta 30 o 40 individuos. ¿Esto por qué? Porque lo que les decía hace un ratico, estos animales son muy sociables. Entonces llega un individuo sucio y todos acuden a limpiarlo, y no tienen cómo limpiarlo sino lamerlo. Entonces de esa manera vamos a contaminar la mayor población de hematófagos.
La otra gran parte que nosotros podemos hacer para prevención y control es la sensibilización a la población de ganaderos y a la población de profesionales del área. ¿Para qué? Para que los reportes se den de manera oportuna y nosotros poder atender con eficiencia los casos. Las distribuciones de reportes del ICA en Colombia, pues a lo largo de todos los años nos muestra esta zona como la más afectada, pero la pregunta es ¿por qué? Pues hombre, eso es obvio, es porque estamos en el centro del país donde tenemos todas las posibilidades de desplazarnos, pero en estas zonas, que son las zonas de mayor riesgo, lastimosamente no hay los medios para desplazarse, para hacer los reportes. Les cuento, yo hice capturas en el Baupés a 9 horas en bote río arriba, entonces nadie va a llegar a esos lugares salvo las instituciones que estén realmente comprometidas. ¿Por qué? Por costos de desplazamiento, porque esto implica, una captura de estas cuesta prácticamente 6 millones de pesos. ¿Quién los va a asumir? Y un ganadero que vive en estas zonas, pues prácticamente no es un ganadero, es un campesino que tiene cuatro animales y nunca va a poder cubrir estos costos. Y queda en la institucionalidad poder resolver esas situaciones. Entonces, la idea, futuros médicos, es que ustedes se pongan las boticas y se vuelvan de campo. A ustedes los necesitan afuera. Aquí en el centro del país eso está muy competido y está muy jodido, pero allá afuera está todo por hacer. Encontré unas cosas increíbles. Realmente allá es donde hace falta la mano de ustedes y hacia donde ustedes deben enfocarse. Nosotros hacemos las capturas con ayuda de redes de niebla. Siempre hacemos las capturas en jornadas de luna nueva. ¿Por qué en jornadas de luna nueva? Porque pues estos animalitos no son pendejos, ellos saben que los van a coger y no van a llegar. Entonces, en noches de luna nueva hay plena oscuridad, el bichito no va a alcanzar a mirar la red de niebla y por su ecolocalización no va a poder detectarla. Lo que pasa es que ellos es muy difícil de atrapar, por eso utilizamos estas redes que medio se ven tan delgadas, porque son las únicas que pueden absorber los sonidos, no los dejan rebotar, entonces ellos no las detectan y quedan embolsados. Estos son los casos pues, de los que ya les habían hablado en las exposiciones anteriores. Sin embargo, es de tener en cuenta que desde el 2018 al 2022 la rabia originada por Desmodus rotundus, pues a ese le echamos la culpa, pero obviamente Demus junghi y Diphylla caudata también son mordedores, también pueden transmitir. Se ha diagnosticado en 18 departamentos, siendo Sucre y Cesar los más afectados. Para el 2022 el ICA tiene un reporte de 195 episodios neurológicos, de los cuales 22 se han reportado positivos a virus rabia. Esta fotico es muy chévere. ¿Por qué? Esto es un quiróptero hematófago recién alimentado. Entonces ellos llegan, nosotros la estrategia que utilizamos es establecer redes de niebla alrededor de los corrales. Ellos llegan, se alimentan, quedan supremamente pletóricos de sangre y salen saltando como un sapo. Y finalmente pues quedan enredados en las mallas. Hay que distinguirlos de los no hematófagos. ¿Por qué? Porque es que estos otros nos prestan un beneficio, son ecológicamente amigos de nosotros. ¿Por qué? Porque son dispersores de semillas, controladores de plagas, ¿sí? Entonces, no todos son malos y no a todos les podemos cargar el problema. ¿Qué pasa? Siempre vamos, es que la señora o el señor encontró un quiróptero, o sea, que dice, ah, no, eso es un vampiro, palo, y chao, el pobre animalito. No necesariamente. Entonces, nosotros orientamos nuestros esfuerzos en el control de aquellos que realmente son dañinitos. Mire, estas son especies que hemos encontrado en nuestro trasegar. Entonces, vean, increíble, estos blancos, hay de todos los colores, tamaños, formas. Son muy bonitos, uno les agarra mucho cariño ubicarlos y esto, de hecho en muchas capturas, normalmente mire, acá en el interior del país, en las capturas que he hecho, máximo una noche de captura, que implica revisar mallas cada media hora, se cogían 7, 8 individuos de hematófagos. Pero miren, en zonas como el Caquetá, en zonas como el Baupés, en zonas como el Putumayo, he tenido noches de 180, 190 individuos. Eso es una vaina loca, una cantidad impresionante. Pero así como caen de los malos, entonces también caen los buenos. Y está el ganadero, no, ese también matémoslo. No señor, esto se suelta porque estos están cumpliendo una función ecológica. Incluso hay unos frugívoros muy grandes
que son hasta bastante agresivos con los hematófagos y los repelen. Entonces incluso en las cuevas nos pueden ayudar a un control como normal. ¿Sí se reproduce? Es que este video se hizo en... Este es un video que se hizo en Carurú, Baupés. Ahí podemos ver un Desmodus rotundus alimentándose de una gallina, ¿sí? Entonces, lo que les decía, en la saliva ellos, aparte de tener el anestésico, tienen un anticoagulante. Entonces, eso hace que la sangre fluya, él se va a llenar, se va a desprender, pero la sangre no, las plaquetas no van a actuar. Entonces un animal perfectamente puede perder toda su sangre. Muchas veces en una parte que se llama el Cañón del Mandillaco, cerca de Mocoa, por el río Caquetá, me decía la señora, no es que amanecen 4 o 5 gallinas muertas ahí, desmayadas, sin sangre, y resulta que el murciélago no se toma más de 60 ml de sangre, pero entonces como dejó colocado allí el anticoagulante, entonces la gallinita sigue hasta que se vacía. La otra situación que encontré, es muy importante, olvidaba comentarles esta parte. Resulta que otra de las, miren, este es un insectívoro muy hermoso, cumple una función trófica importantísima. Lo traje aquí, ¿por qué? Porque pues, obviamente son parecidos, pero no iguales. Este no alcanzo a ver acá los deditos. Este vampiro, este es un Diptera caudata. La característica de ellos, aparte de estas que habíamos visto de las orejas, el hocico y la boca partida, es que tienen un dedo larguísimo. Con este dedo ellos van palpando. Es que es muy chévere en una noche de captura ir y pillarlos, se los enfocan y ellos van con ese cuidado y tocan hasta que ubican el vaso sanguíneo y ¡pah!, lo rompen. Y empiezan a beber y se quedan ahí dormiditos. Es bien interesante. Entonces ellos están perfectamente dotados para encontrar esa situación. Algo que les quería comentar, en un pueblo del Tolima que se llama Palo Cabildo, estuve una noche haciendo captura. Sucedió una cosa muy particular. El señor de la finca donde yo estaba dijo, voy a ir a matar una oruga. Usted va a ir, vaya. Yo estaba en mi captura. Cuando llegó, como a eso de las 2 de la mañana, el tipo con su mano sangrada. Entonces dije, bueno, ¿y qué pasó? Me dijo, no. ¿Cómo le parece que estaba esperando el animal cuando sentí como algo en la mano y alumbré que había un murciélago ahí? Yo, mierda, hermano. Y lo más verdad es que no, o sea, no capturé ni uno en el corral, pero lo murió a él. Lo mandó, dígase, él arrancó para el hospital a esa hora, cogí la motocicleta y le dije a un trabajador que había, llévese. Yo seguí mi captura. Y oh sorpresa, él llegó al hospital, le dieron un ibuprofeno y lo devolvieron. Pero de hecho yo casi me enloquezco. Entonces inmediatamente amaneció, lo volví, lo cogí, lo monté a la motocicleta y dije, nos vamos otra vez. Entonces llamé a Ibagué, coordinamos ya con Secretaría de Salud y se formó el qué problema tan berraco. Porque obviamente eso es una exposición gravísima, enormemente grave. Entonces, son de las cosas que ustedes se van a encontrar en campo. Entonces, eso es lo bonito de ir a hacer campo, de no quedarse siempre en la ciudad. Importante, miren, la vacunación, que ahorita el doctor les va a comentar hasta la saciedad todo el tema de vacunación, está dada pues para las especies susceptibles también afuera. Ustedes aquí en la ciudad les hacen las campañas contra perritos y en gaticos y quizás algunos primates y eso que tengan en las casas, pero afuera también las especies susceptibles de vacunar tenemos a los bovinos, a los équidos y a los ovinocaprinos, que son también reservorios de virus de la rabia. Las actividades de captura, pues aquí lo pueden ver, la función de las redes de niebla, la instalación de las redes de niebla. Aquí estábamos instalando en una piara, ¿sí? ¿Por qué? Porque es que ellos también muerden cerdos, muerden aves, muerden caballos, muerden vacas. Entonces, aquí estaban afectando a unos cerditos, montamos las redes y para decirles, ahí cayeron como unos carros. Luego, pues, nosotros los colocamos en estas mallas y finalmente, al amanecer, se les hace
la aplicación de la crema vampiricida y se libera. Es lo que nos dice el protocolo, pero les voy a contar una vaina. Eso no es tan así. Uno cuando está en campo se da cuenta que no todo es como está escrito. Cuando usted hace este negocito, esos berracos son de mal genio y se agarran y se dan muela entre ellos y se rompen las alas, y un vampiro sin alas no vuela, y si no vuela no me va a ir a matar los otros que están en la casa. Entonces lo que yo opté, y me ha funcionado muy bien, es que inmediatamente lo agarro, lo intoxico y lo suelto. Esos berracos se van muertos del miedo, no vuelven. Entonces el que usted trató se fue, ¿sí? Porque si los guarda, muy posiblemente de 80 que coja van a poder volar apenas 10, entonces se perdió un tratamiento importante. Estas son videos de las actividades en campo. Esto es en Caquetá. No, esto es en Putumayo y esto aquí es en Caquetá. Entonces ahí lo que se está haciendo es colocar la crema vampiricida en el vampirito. Yo siempre hago mira, aquí están atrapados en la red de niebla. Es muy chévere porque incluso se alcanza a ver el dedo de largo del manófago. Entonces, siempre me gusta untarles en la boca. ¿Por qué? Porque posiblemente que nosotros intoxicamos, él no se puede lamer. Entonces, seguramente él va a sobrevivir. Y yo quiero garantizarme de que no sobreviva nadie. Y además lo que le estamos colocando es un anticoagulante parecido al de tratamiento de ratones, que él tiene un sistema de actuación largo. Entonces, él se va a comer eso, pero seguramente va a morir a los 6, 7 días. Entonces, de esa manera estamos garantizando que estamos acabando hasta con el último. Hasta con el nido de la perra. Me pareció un caso bien chévere la foto porque me recuerda algo y es lo que decía el doc. Ese día me cogió el sueño y resulta que a las 5 de la mañana cuando me levanté, hermano, en esa casa tenían 3 gatos y cada gato había sacado su quiróptero hematófago de la malla y iban muy olorosos comiéndose su quiróptero, su desayuno. Hermano, me agarró ese nervios tan verdad que le dije al ganadero: vea viejo, hágame un favor, esos gatos vamos a tenerlos en observación, yo voy a venir 3 veces a darle vuelta porque quedé totalmente preocupado. Y niños pequeños en la casa, por favor que nadie coja esos gatos. Casi me muero de susto, gracias a Dios no pasó nada. Pero es el tema de los factores de riesgo. Entonces, es una actividad que es demandante. Entonces, cuando usted hace una actividad de estas, imagínese en una noche usted haciendo revisión cada media hora de las mallas. A lo último usted lo vence el sueño. Y porque lo venció el sueño, pueden ocurrir este tipo de accidentes que es los que no queremos. Básicamente, pues, la profilaxis se hace con el tema de pomada vampiricida y la vacunación anual de las especies susceptibles contra la rabia. La divulgación y capacitación, que son espacios que no debieran circunscribirse al día de la rabia, sino que desde la alma mater debieran programar, por ejemplo, para cada mes un día de la rabia. Por lo que decía el doctor, los funcionarios de los hospitales están cambiando constantemente y muchas veces no están teniendo la formación adecuada. Muy seguramente el médico que atendió el personaje que yo envié en Palo Cabildo no tenía ni media idea de que era una rabia y de cuál era el riesgo al que se estaba enfrentando. Entonces, por eso es que es tan importante nosotros, como profesionales de esta área, estar haciendo los reportes y estar capacitando a los personajes de la otra área. Y más, ustedes entre facultades, no sé si hay facultad de medicina, deberían hacer como unos intercambios. Sería genial, porque eso enriquece las dos facultades. Entonces, pues vigile la presencia de murciélagos hematófagos en su región, sea como profesional, sea como finquero, sea como sea. Vigile la presencia de mordeduras sangrantes en sus animales de granja. Muchas veces, incluso en cerdos, me he dado cuenta que la gente lo asocia con raspones, con raspaduras, pero cuando encuentras sangre en el piso, muy posiblemente se trata de mordeduras de vampiros. Notificar a la oficina del ICA. El Instituto Colombiano Agropecuario es una entidad que por su condición de pertenecer a la institucionalidad no le va a cobrar por prestarle el servicio de ir, identificar el problema y diagnosticarlo. Entonces, como sensores, reportemos inmediatamente. Implemente planes de vacunación anual. No manipule fauna silvestre.
Entonces, si va a manipular fauna silvestre, entonces asegúrese de que sea profesional, de que sea un médico veterinario, de que esté debidamente protegido para evitar el riesgo de la enfermedad. Y más aún, no manipule sin bioseguridad de animales enfermos o con signos clínicos nerviosos. Educar, vacunar y eliminar una salud cero muertes. Bueno, preguntas. Por aquí hay preguntas. Doctor, una preguntita. ¿Por qué ahora nosotros hace años hacíamos la captura por parte de la Secretaría de Salud? Porque ahorita solamente está bajo la facultad de las corporaciones autónomas de ICA. Si de pronto en el momento la Secretaría se podía hacer tenía más conocimientos de las zonas, había personal capacitado para las capturas, porque ese retroceso de pronto solamente el INCE y las corporaciones autónomas hacer la parte de las capturas. Pues no, la verdad, hasta donde tengo conocimiento, sigue siendo una potestad de las entidades de salud territorial. De hecho, en el Baupés y en el Putumayo siempre las salidas eran coordinadas ICA, Secretaría de Salud. Otra cosa que me pareció importante y se las olvidé, pero bueno, se les voy a comentar, es cuando hay un reporte, de hecho es tan así que cuando hay una positividad en rabia, el ICA inmediatamente tiene la obligación de reportar al Comité Departamental de Zoonosis, y con el Comité Departamental de Zoonosis iniciamos todo un protocolo con las Secretarías de Salud que incluye ubicarse en la zona donde se presentó el foco, revisión 10 kilómetros a la redonda, identificación y vacunación de posibles contactos y especies susceptibles, y finalmente al cabo de más o menos mes y medio de toda esa actividad dar por cerrado el foco si no aparecen más animales con síntomas clínicos. Entonces lo que hay es que revisar con detalle en qué parte se ha perdido esa continuidad, porque está plenamente funcionando. Sí. Pues la verdad, llevo poco tiempo, pero me comprometo a poderlos notificar. ¿Hay otra pregunta? La pregunta es que si los hematófagos no cumplen ninguna función ecológica. En la naturaleza todos cumplimos una función ecológica. Todos estamos cumpliendo un ciclo de vida importantísimo para nuestro desarrollo y el desarrollo del planeta. Entonces, seguramente ellos tienen su importancia trófica dentro de la cadena natural. Imagino que puede ser el controlar poblaciones. Seguramente el crecimiento de ciertas poblaciones en algún momento generaría desequilibrio, y para ello entonces estarían los hematófagos transmitiendo rabia y eliminar poblaciones que estén creciendo demasiado. Pues dentro del imaginario, ¿no? Porque luego no encuentro otra explicación de utilidad para los quirópteros hematófagos. ¿Pueden controlar la población humana? Claro que la pueden controlar en el caso de que no estemos vacunados y que estemos susceptibles de ser mordidos por los hematófagos. ¿Todos los hematófagos contienen rabia o solamente es en algunos casos? Porque si no, también tendría que sacrificar, por ejemplo, los perros, a los gatos. No todos los hematófagos son portadores del virus de la rabia. Por eso es que nosotros en las capturas tomamos animales y remitimos al laboratorio, porque seguramente donde se presenta un animal
con reactividad al virus es porque se está presentando una circulación viral en la zona. Pero no todos son transmisores de rabia, sino que estamos jodidos, todos muertos todos. Una pregunta que tengo. Pero entonces si estamos, digamos, intentando controlar los vampiros hematófagos y se supone que si cumplen un deber en la naturaleza, entonces ¿qué va a pasar con eso que supuestamente ellos están controlando? Entonces va a haber también un desbalance ahí. Lo que pasa es que estamos haciendo un control en zonas donde hay una expresión de una enfermedad. El INCA nunca va a hacer controles específicos por controlar. Básicamente estamos haciendo donde se están viendo producciones afectadas y donde se están viendo brotes y focos emergentes de la enfermedad. Entonces, ¿qué pasa? Porque es una enfermedad que también nos afecta a nosotros, no solo afecta a los animales, sino al hombre. Entonces, una vez detectamos la enfermedad, debemos hacer algo para detenerla. Pues de lo contrario, avanzará indiscriminadamente y seremos muchas más las víctimas. Para darle respuesta a la estudiante, hay que tener en cuenta que esos controles con los murciélagos hematófagos son enfocados en la salud pública y en sitios donde hay mayor riesgo en la salud pública y en la salud no solo animal, bovino, equino, ovino, caprino, sino también los humanos que pueden estar en contacto con esos murciélagos hematófagos y que pues se presenta ese accidente rábico que es, como ya sabemos, no se administra vacunación preventiva en humanos. Entonces, como no tenemos vacunación preventiva o no se aplican de forma periódica, masiva, no está dentro del plan de vacunación básico del humano, entonces lo que tenemos que hacer es el control del virus de la rabia, pero en animales. Por eso se hace vacunación en diferentes especies animales y se debe controlar la presencia de murciélagos hematófagos. No es erradicar la especie, es controlar la presencia o controlar una alta población de murciélagos. ¿Alguna otra pregunta? Pues les comento algo. En salud pública hay algo que es el análisis del riesgo. Creo que por esa parte va. Cuando nosotros estamos en una población, tenemos que hacer un análisis de todos los componentes que pueden afectar la salud humana y la salud animal, en cierto modo. Entonces, en ese caso, el INCA lo que busca es zonas donde se estén presentando más esas agresiones. Por ejemplo, nosotros aquí en la zona del eje cafetero o aquí en Pereira tenemos zonas donde se producen muchas agresiones de murciélagos hematófagos. Entonces, en ese caso también hay que hacer eso. De todas formas, estos controles no se desequilibran esa biodiversidad. Simplemente lo que se busca es controlar aquellos focos o un análisis del riesgo, que es lo que ustedes tienen que ver en salud pública. ¿Listo?